Va a estar terrible la situación. Da miedo salir a la calle. Ayer yo fui al banco y regresé muy nerviosa. Pues, y todavía ni entramos ni principio de dolores, imagínense. Fíjense, Isaías 24, del 16 al 18 dice: sin embargo, tengo el corazón cargado de angustia, lloren por mí porque me estoy marchitando. Sigue prevaleciendo el engaño y hay traición por todas partes. Terror, trampas y redes serán su suerte, gente de la tierra. Los que huyen aterrorizados caerán en una trampa y los que escapen de la trampa quedarán atrapados en una red. Está hablando de los juicios que Dios va a derramar sobre toda la población. Dice Apocalipsis 9, del 20 al 21, dice: el resto de la humanidad y los que no murieron a causa de las plagas tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios, a los ídolos. Dice: los cuales no pueden ver, ni se arrepintieron de sus asesinatos, artes mágicas, inmoralidad sexual y robos. O sea, en medio de toda esta situación, la gente todavía sigue empecinadas en... Apocalipsis 19, del 9 a 11 dice: los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron blasfemaron el nombre de Dios que tiene el poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínense la situación. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué? Pues es que eso lo están haciendo ahorita, ¿no? Porque cuando echan la culpa a Dios, ¿por qué? Mira, los niños pobres y que esto y que lo otro, las enfermedades. Pues es lo mismo, nomás que en ese tiempo va a ser exactamente igual. Bueno, el anticristo entonces se va contra Israel, está matando toda la población, hay un remanente que huye y es resguardado milagrosamente por Dios. Entonces el anticristo decide también irse contra el resto de los creyentes que hayan sobrevivido la persecución que ya se habrá desatado sobre la tierra. Dice Apocalipsis 12, 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 13, 17 dice: también se le permitió hacer guerra contra la guerra a los santos y vencerlos. Es decir, los aniquiló, ¿sí? Daniel 7:24 lo reitera, dice: ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Bueno, está hablando del pueblo de Israel, pero también dice que venció a los santos y, en ese periodo. Y estos santos son parte de los que aparecen en los sellos, ¿se acuerdan? Que el quinto sello era los santos que estaban siendo martirizados. Y Dios dice: aguántense tantito hasta que se junte el número de sus hermanos que han de morir, ¿sí? Y es reiterado en Apocalipsis 7, del 9 al 17, donde dice: la multitud innumerable de todo pueblo, tribu, nación, dice: ¿de quiénes son estos? Ah, esos son los que murieron en la tribulación. Todos. Los decapitados. Todos muertos por el gobierno del anticristo, imagínense. Una multitud innumerable. La segunda oportunidad. Así es. Sí saben que Cantares Cantares tiene una aplicación simbólica entre la iglesia y Cristo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí también en Cantares hay un pasaje donde se menciona de la novia que se queda a la tribulación. Dice: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado. O sea, la que se queda. Dice: y tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rodearon la ciudad, me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. O sea, está hablando de la iglesia. O sea, le dieron una paliza a la... ¿Cómo puedes interpretar que es Y luego dice que fue a su cuarto. Al final lo vemos. Y que él fue a abrir la puerta con la mano ensangrentada. Bueno, ya el desenlace final, chicos. Sí, el desenlace final de aquí, de este periodo, es que Israel se encuentra entre la espada y la pared, y es ahí donde todos unidos, ¿sí? Si al caso había uno inconverso, todavía dudoso, se convierte genuinamente, y todos como nación, el remanente, clama a Dios, clama a Jesús por su salvación. El remanente judío. Pero tú dices que había un remanente cristiano también. No, todos los judíos murieron. Sí, comentaste que había un remanente cristiano. Son los que tenían. Son judíos que son los que se quedaron. Sí, pero eso se mueren todos. Los decapitaron. Así es. Todos Machowski. Estaremos ya en Dice Oseas 5:15: entonces regresaré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí, pues tan pronto lleguen las dificultades me buscarán de todo corazón. ¿Sí?
Dice Isaías 17, del 7 al 8. Entonces por fin el pueblo buscará a su Creador y volverá los ojos al Santo de Israel. Ya no buscarán ayuda de los ídolos, ni rendirá culto a los que hicieron sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Cera, ni rendirán culto a los santuarios paganos que construyeron. Zacarías 12:10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. O sea, están clamando a Dios y entonces viene y van a ver a Jesús que fue traspasado por ellos mismos y van a llorar de la situación. Dice Mateo 23 del 37 al 39, dice, y no volverás a verme hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es aquí donde van a aceptar el verdadero Mesías. Dice Romanos 11:26, luego todo Israel será salvo. Todo, sí, porque los demás, a los infieles, a los que estaban confiando en su pacto con el anticristo, fueron muertos por el mismo anticristo en quien habían confiado. ¿Sí? Dice Daniel 12:1, serán salvados los de tu pueblo cuyo nombre se haya anotado en el libro. Isaías 3:31 del 6 al 7 dice, pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven y regresa, Señor. Yo sé que llegará el día glorioso cuando cada uno de ustedes desechará los ídolos de oro y las imágenes de plata que han hecho sus manos pecadoras. O sea, Dios viéndose el final donde cuando todo Israel se va a convertir. Isaías 54:7 dice, te abandoné por un instante, pero con profunda compasión volveré a unirme contigo. ¿Sí? Está hablando de, acuérdense que Dios lo dejó a expensas en manos del anticristo. Dice Joel 12:32, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión, en Jerusalén, escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. ¿Sí? Joel. En Joel 2:32. Zacarías 13:9, que lo habíamos leído, dice, a este último grupo lo pasaré por fuego y los haré puros. Los refinaré como se refina la plata y los purificaré como se purifica el oro. Invocarán mi nombre y le responderé. Les diré, este es mi pueblo. Y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. A mí me parece interesante los pasajes que se están mencionando. En el método de interpretación bíblica, a veces se abusa de tomar unos pasajes como esos u otros y se le aplican a la iglesia o se le aplican en situaciones a la ciudad, a Monterrey o a cualquier parte, ¿no? Yo pienso que se requiere un estudio serio del pasaje, porque a veces, en primer lugar, el pasaje tiene un contexto histórico que sucedió en alguna ciudad o en algún momento de la historia de Israel. O sea, puede ser un mensaje para cualquier pueblo, Edom, para Tiro, para Babilonia, para Israel o Judá. Tiene un contexto histórico y esa es como la interpretación primaria. Pero la Biblia también tiene una interpretación devocional, que alguien en su lectura privada lee y dice, Dios me habló, Dios me dijo esto, y entonces ya sale del contexto histórico para aplicarlo en un contexto personal, ¿verdad? Y, claro. Y es así como Dios nos habla. Así es. Dios te da una palabra de cualquier parte de la Biblia, y aunque le está diciendo que es para Edom, pero finalmente Dios me dijo a mí. Sí, pero que me lo dijo a mí, o sea, hay que entender que es para ti, ¿verdad? Eso no es para la iglesia ni es para todos. Pero en tercer lugar, lo que estamos viendo ahora es el contexto escatológico, que muchos pasajes tienen que ver con la última semana, o con la última parte de la última semana, o a veces con el milenio, que son pasajes más bien del futuro, y a veces nosotros lo interpretamos como una promesa aquí para la iglesia, y es que aquí dice Dios promete en su palabra. Entonces, en la interpretación bíblica es algo serio, no nomás es agarrar un texto porque aquí dice, parece que dice, pero no es así. Sí, gracias por la construcción. De hecho, eso cuando lean la Biblia, al momento de tener ya la estructura del orden del desenlace final de escatológico, van a entender, esto ya sé dónde va. ¿Sí? Y van a entender muchos pasajes que para muchos de nosotros pasaban de noche, ¿sí? Y ya van a saber dónde encaja. Porque la mayoría de las profecías son para este periodo de tiempo, ¿sí? Sí. Y vas a encontrarte que son muchas. O sea, tú lees esto y dices, órale. Y este periodo donde Israel va a ser salvo, ese que no se cumple. Israel remanente, el que se convierte al final, el que clama a Jesús, es lo que va a detonar
el regreso de Jesús. Y es aquí donde lo dejamos para el siguiente episodio, donde vamos a ver quién va a venir con Jesús, cómo va a estar esta reunión. Y no se me duerman, chicos. Ya estaba bien. Entré en trance ya. Se está imaginando. Sí, me estoy Pero trasladando. entonces nosotros ya no vamos a ver el regreso de Jesús. No, lo vamos a ejecutar. Vamos a regresar. Ah, con él. Lo vamos a ejecutar, así es. De hecho, va a estar impresionante. Pero necesitan venir a la próxima reunión. No se lo pierdan, exactamente. Sí. Entonces, ¿captan cómo está la cosa? Ok, quiero que entiendan la dinámica de este periodo, chicos. Dios está ejecutando su juicio sobre el mundo entero, ¿sí? A la par de que Dios está permitiendo que Israel se encuentre entre la espada y la pared porque abandonó a su Dios después de haber visto victorias tremendas, ¿sí? Para refugiarse con el anticristo y salvarse de la muerte. Ese anticristo los pone entre la espada y la pared. Lo aceptaron como un salvador para evitar la muerte. Y es entonces cuando el remanente se huye y se convierte y invoca el nombre de Jesús para desatar lo que sería la segunda venida. ¿Sí? Y es aquí donde, en esto vamos a ver en el siguiente episodio, ya no va a pelear Israel. Israel está indefenso por completo. Israel no va a tener ya nada que hacer para pelear. Es aquí donde su Señor, su Mesías, juntamente con la iglesia, va a venir a rescatarlos. Sí. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos ver cuánto nos amas, Señor. Incluso nos dejas pasar por situaciones difíciles, tribulaciones, para que volteemos a ti, Señor. Porque eres un Dios celoso, Señor. No quieres que pongamos nuestra esperanza en hombres, en situaciones, sino en ti, Señor. Señor, que podamos vivir con esa esperanza, Señor. Señor, y que cuando estemos siendo zarandeados en nuestra vida, Señor, que volteemos a ti, Señor, al único Dios y Salvador. Gracias por ese entendimiento, Señor, y que podamos utilizarlo para ser fructíferos para ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Qué dudas tenían? Habíamos dejado por final. ¿Qué ibas a decir lo de las lunas? Ah, sí, las lunas. Mejor lo otro clases. No, mi opinión respecto a las lunas, lo que pasa es que en el pasaje de las lunas viene en el pasaje de Joel, ¿sí? 2, donde habla de que derramaré mi espíritu en los últimos tiempos, profetizarán y toda la cosa. Sucedió este episodio en el Pentecostés. Curiosamente, en ese periodo había visto un eclipse de sol cuando estaba Jesús siendo crucificado, y también cuando tú ves los que tienen programas astrológicos, sabes que puedes ver cómo estaban las lunas, qué eclipses astronómicos a lo largo del periodo de tiempo, y había habido eclipses de luna que hace que la luna se vea roja en ese periodo, en esas fechas. Entonces tú ves que hubo un cumplimiento en ese periodo donde el sol se puso oscuro, la luna se puso roja, y se derramó el Espíritu Santo. Es por un lado. Por otro lado, yo sí creo que tiene que esas señales también van a preceder, muy bien pudieran reaparecer antes del rapto. ¿Sí? Entonces, podemos estar alertas de ese tipo de manifestaciones, y más cuando vemos que coinciden con fechas de celebraciones judías. ¿Y de Sí. las fiestas de los judíos? Sí, y tú ves el pasaje de Joel, tú ves que dice que la luna, el sol se pondrá oscuro, que habla de un eclipse solar, la luna se pondrá roja, habla de eclipse lunar, habrá humo, columnas de humo, habla de erupciones volcánicas, sí, y fuego y sangre, y esas dos últimas no sé qué podría ser. Hay especulaciones de que podría ser meteoritos cayendo, sí, sobre la Tierra, que causan ese tipo de manifestaciones. O la lava Sí, de los volcanes. pero nada más si pónganse alerta, porque hay señales en los astros previos a la venida, porque hay varias señales de astros. Hay señales en los astros cuando Jesús ya viene, juntamente con la iglesia, y también antes en la víspera, antes del rapto, que también va a haber manifestaciones. Iba a comentarlo. Sí, que así como en Lucas 4 y en Isaías 61, de cuando Jesús menciona el Espíritu Jehová está sobre mí, y que hay una coma, es antes que venga el día
de Jehová, de la venganza de nuestro Dios, ¿verdad? En Joel 2, 28, 29 también hay una coma, antes del día grande y terrible de Jehová. O sea, es cierto, estamos hablando de un periodo de tiempo prolongado, porque si bien dice, después de esto, dice Dios, después de esto, después de el arrepentimiento, la conversión del pueblo, después de esto derramaré mi espíritu. Entonces Pedro interpreta que el derramamiento del espíritu se cumplió en el año 33, en el día del Pentecostés, pero eso es el inicio, porque es una era que dura 2000 años. Y entonces, aunque ha habido esas manifestaciones de la luna roja en diferentes épocas, no obstante, dice que será, o sea, puede suceder en el transcurso de la historia, pero es un acontecimiento antes del día grande y terrible. Entonces, dice el sexto sello, que el cielo se recogió como un pergamino, y el mismo fenómeno de la luna que se convierte como en sangre. Sí, pero si tomamos el sexto sello como una evidencia de la luna en sangre, entonces ya estamos sacando el contexto. Sí, sí. Eso no es en el periodo de la historia de la iglesia, eso es en el periodo de la gran tribulación, y es a la segunda mitad de la gran tribulación. Así es. Entonces ese texto no aplica a la luna roja. Por eso, chicos, cuando estudian la Biblia tienen que ser muy específicos en cómo lo leen, porque tienen que... la Biblia es muy detallada en cuestión de las descripciones para distinguir ciertos eventos. ¿Sí? Así hemos distinguido el rapto de la segunda venida, y también tú puedes distinguir los fenómenos en los astros. Tú lees la Biblia y tú vas a ver, sabes que hay unas señales en los astros cuando Jesús viene. El sol se pone ya completamente por oscuro y toda la cosa. También hay señales en los astros cuando están los juicios de Dios sobre la tierra, que dice que una tercera parte del sol se oscurece, la luna también se oscurece. Y dices, esos son unos, estos son otros. Y aquí, en Joel, parece son otros. ¿Sí? Entonces todo lo que dice John Hagee no... Es lo que quería decir. Podemos afirmar que los que dijeron que esta última tétrada de lunas rojas representaban el rapto de la iglesia, se equivocaron. Pues sí. ¿Verdad? O sea, los que estuvieron anunciando que Cristo viene y cuidado porque la cuarta luna y que va a suceder tal día y que así, y que crearon una psicosis en la gente desesperada porque como eran 2 años, era la luna cada 6 meses iba a ser la luna roja, entonces de tal manera que 4 veces iba a suceder, y eso pocas veces en la historia sucede. Y a mí me parece, y me remito a la ley y al testimonio, que es como forzar la historia para que se acomoden las lunas rojas con Israel. Israel usa las fiestas. Calendario lunar. Israel tiene que ver con la luna, son lunares. Calendario lunar. Entonces tiene que coincidir alguna fiesta. Pero los hechos históricos no siempre coincidieron con la luna, pero los aplica. Por ejemplo, dice la Nación Independiente Israel, 1948. En ese año no hubo luna roja, fue en el 47. Pero 48 para que sí, pero entonces un año de diferencia siempre es mucho, ¿no? Entonces, me parece que es como amarillismo, querer asustar a la gente para que esté así cosas. Bueno, esas lunas no significaron nada con respecto al rapto de la iglesia. No significaron un fenómeno astronómico, que son señales que se están cumpliendo y que tendrán un cumplimiento final en el sexto sello. Así es. Que no estará la iglesia. Mi opinión personal es que sí va a haber este tipo de señales previas al rapto, ¿sí? Entonces, digo, ustedes van a tener, no hay algo claro en ese sentido, pero sí les invito a que lo lean. De hecho, dice el pasaje, se lo leo. Joel 2, 30. Dice, y haré señales en los cielos, comenzando versículo 29, dice, en esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. Dice, y haré maravillas en los cielos y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor. ¿Sí? Entonces, yo creo que es algo que vamos a tener que estar bien alerta en ese sentido, chicos. ¿Sí? Pero sí cuando lean la Biblia, vean detalles, porque sí hay diferentes tipos de señales en los astros que va a haber en este periodo. No todos son iguales. Entonces, se los dejan de tarea para que ustedes vayan estudiando eso. Pasar 20 años antes del rapto. Sí. O más.
El asunto es que algunos se atrevieron a afirmar que estas lunas presagiaban el rapto de Jesús. Sobre todo les coincidió con la fiesta de las trompetas. Exactamente. Sí. Sí, pero... Pero que le pongan Un predicador muy famoso dijo, es muy posible, porque coincide, es muy posible que Cristo